presencia del bombero que pertenece al Parque de Bomberos de Tudela, Francisco Valdanta, que va a tratar el tema de incendios, de prevención, accidentes y varios temas. Entonces, damos la bienvenida al ponente y ya puede empezar la charla con nosotros. Digo que si empezamos así va a ser una gozada. Me ha presentado ella, yo soy el responsable de bomberos de Tudela y estoy aquí por una embarcada de uno de nuestro pueblo que se llama Ángel, del cual soy compañero y amigo desde hace 25 años, en Trabuco. Y estas cosas no se les hace a los amigos, pero bueno. Tengo preparado bastante tema, entonces ya me han dicho que no me alargue mucho porque se os enfría el café. Intentaré por lo menos lo que atañe a bomberos, el tema de prevención de incendios y tal, a ver si consigo llegar hasta ahí, y luego lo demás pues sobra y chocolate. ¿Vale? Bien, en principio simplemente había puesto un plano de un mapa de Navarra. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Con el torso en la cabeza. Así, para que esté torcido. Bien, entonces aquí simplemente había puesto otro mapa de Navarra, que bueno, no lo quiero abrir, mejor, porque simplemente era la zona. Conforme vayamos avanzando veréis que les he comentado antes que nosotros, Cadreita ya no pertenece al Parque de Bomberos de Tudela. Yo desde que vine aquí toda la vida ha pertenecido, pero en el 2014 hicieron una modificación y a vosotros os atiende Peralta. Pero no os preocupéis porque si es algo así un poco serio, venimos los dos parques. Porque prácticamente de distancias, por lo menos para los camiones, casi llegamos prácticamente a la vez. ¿Vale? Entonces, bueno, primero el rollo este de que la ley de emergencias y tal dice que la misión de los bomberos es atender de acuerdo con los principios de prevención, celeridad, eficacia y proporcionalidad todos los elementos de riesgo susceptibles de causar daño a las personas, bienes materiales y al medio ambiente. Falta algo porque también dice a los animales. Entonces sí que solemos también atender cosillas un poco extrañas respecto a animales en apuros. Bien, como funciones, como tengo que ir un poco rápido, simplemente voy a decir, tenemos que atender todas aquellas urgencias vitales, es decir, que corra riesgo la vida, tanto en Navarra como en otras comunidades. A nosotros en Tudela sí que nos toca mucho, tenemos Muga con Aragón, Muga con Rioja, y entonces pues pasar, digamos, los límites sin pensar que se ha accidentado es en Rioja o es, al final, como os he dicho, por delante están las vidas y nosotros atendemos los siniestros donde toca. Toda la zona, digamos, a la de Castejón es Rioja y nosotros las atendemos exactamente igual sin pensar si son riojanos o navarros, ¿vale? También atendemos toda la extinción de incendios, todo el tipo de incendios que haya y en todas aquellas intervenciones que he dicho antes que se hayan comprometido tanto el medio ambiente como animales y bienes. También participamos en socorros, rescates y salvamentos de personas, ya sean en montaña, ríos, canales, pantanos, en Bardena mucho. En Bardena, menos mal que tenemos gente de por aquí que conoce muy bien a Bardena y más o menos con 4 indicaciones los localizamos. De hecho, hace un montón de años casi nos rescatan a Ángel, a Carlos y a mí, Rita se acordará. Pero bueno, fue porque las mujeres se alarmaron. Bien, tenemos que participar en todo aquello que ponga en peligro lo que os he dicho, los bienes, las personas, en principio siempre las personas por delante. Muchas veces vamos a intervenciones que la gente dice, es que no están haciendo nada, y igual lo que estamos haciendo es no arriesgar la vida de las personas para no intentar salvar bienes que ya no tienen solución. Por ejemplo, en naves industriales muchas veces lo que hacemos es tratar de que no pase a la nave de al lado, ¿vale? Igual la que ya está tan afectada que no se puede salvar y lo que no puedes hacer es meter 2 bomberos allá a jugarse la vida para nada. Los responsables, en este caso, pues me puede tocar a Ángel, me puede tocar a mí, pues repetiré muchas veces porque como todos lo conocéis, pues bueno, entonces tenemos que priorizar la vida no solo de las personas afectadas, sino las nuestras también.
Nosotros no somos los bomberos americanos, esos que van saltando de una viga a otra y tal. Somos un poquito más justitos y tenemos que andar con cuidado, ¿vale? Bien, lo que no sé si sabéis, también se hacen traslados de órganos. De pacientes y eso sí, porque os habrá tocado alguno igual, o familiares, y también hacemos de órganos. En Pamplona tenemos un vehículo que se dedica al transporte de órganos. Vamos pues a los hospitales, de los hospitales a aeropuertos, de los aeropuertos se llevan al hospital que toque, y si no, muchas veces también se hace, si es cercano, pues Bilbao, Vitoria y tal, se hacen por carretera. Cuando hay gente accidentada que ha dado los órganos para que se utilicen en salvar otras vidas, pues bomberos también hace ese tipo de traslados. Y bueno, sí que deberíamos de participar en la prevención, es algo que todavía no está muy desarrollado. Y luego las acciones formativas y divulgativas. Esto podría ser, digamos, algo divulgativo, informativo, ¿vale? Bien, en Navarra, no sé si lo sabéis, alguno igual lo sabe, la mayor parte imagino que no, hay 11 parques de bomberos, ¿vale? Tenemos 2 en Pamplona, y luego de arriba abajo tenemos Oronoz Mogaire, Burguete, Alsaso Navascués, Estella, Tafalla, Sangüesa, Lodosa, Peralta y Tudela. Nosotros estamos aquí un poquito abajo y entonces somos casi república independiente, por lo menos en Pamplona nos dicen eso. Aquí he puesto un poquito el personal que hay en bomberos. No es muy cierto porque últimamente estamos con bastantes menos bomberos de los que deberíamos y andamos con muchos problemas para cubrir los mínimos. Este sería el ideal, que sería 17 operativos, 17 sargentos, 100 cabos, 250 bomberos repartidos por toda la geografía navarra, y ahora mismo estamos pues, como con 40 de menos, que andamos muy justitos. No es una reivindicación, ya sé que poco podéis hacer, pero os lo cuento. Trabajamos en horario de 24 horas, y entonces a todas las horas del día que se llame, si no se está en otra intervención, hay atención para cualquier eventualidad. Si por ejemplo a vosotros os corresponde Peralta, y Peralta, no sé, igual está haciendo un traslado de ambulancia a Pamplona, tendríamos Tudela. Si se da la coincidencia de que estamos los dos fuera, pues ya vendría posiblemente, no sé si ahí sería el secundario Tafalla o Lodosa. Pero siempre que un parque se queda vacío porque está en una intervención, siempre tenemos otro cercano que es el que se va a activar. Eso va a retrasar un poquito la llegada. La gente siempre, los bomberos siempre llegan tarde. Eso es porque nos avisan un poquito después de que ocurran las cosas. Si nos avisan antes, llegamos a tiempo. Bien, luego también se dispone de parques de bomberos voluntarios en Vera Bidasoa, Lesaca, Goizueta, Leiza, Valcarlos y Saba y Aoiz. Son zonas que por el formato que tienen de montaña y tal, pues las isocoronas nuestros, el tiempo de llegada se alargaba bastante. Entonces son pueblos que la preocupación que les surgía de que, claro, aquí cuesta bastante menos que allá el kilometraje. Son carreteras muy escarpadas, llenas de curvas, en montaña y tal. Entonces, bueno, toda esta gente pues tenía ese miedo, digamos, y crearon parques de voluntarios. Son parques que la gente pues va sin tener ningún tipo de, digamos, de pago económico, sino la satisfacción muchas veces de echar una mano, y el único que hace es el Gobierno de Navarra les subvenciona el hacer un parque y el que tengan un material adecuado para poder trabajar. No tienen que ser de primera intervención, sino siempre tienen que ser de apoyo nuestro. Aunque hay veces que son tan, ¿cómo diría?, tan bravos, no lo sé, que para cuando llegamos ya, si son cosas pequeñas, las tienes solventadas, con lo cual fenomenal. Bien, aquí he puesto que de los 11 parques, a vosotros en principio los dos que más estamos en zona de influencia somos Peralta y Tudela. Peralta es vuestro parque de influencia desde el 2014 y nosotros seríamos vuestro parque de apoyo. Era al revés antes, pero esto ha cambiado. Entonces, Peralta tiene 3 bomberos de dotación diaria y Tudela tiene 5. Entonces, bueno, cuando la cosa pueda ser un poco más grave, aquí se juntarían casi al mismo tiempo 8 bomberos. Y si ya es más seria, pues vendría posiblemente Pamplona, con algún otro bombero. Bien, esto es una foto, para el que no conozca, del parque de bomberos de Tudela, con parte de los vehículos que tenemos. Y ya vamos a pasar un poquito a lo que es la charla.
Esto es un poco la presentación y ahora voy a la charla. Bien, se trata de una serie de consejos sobre la prevención de incendios en el hogar. Me he sacado esta estadística de internet porque yo estas cosas no las sé, no soy tan vivo. Entonces sí que dice que las estadísticas son de Mapfre, que los accidentes domésticos y de ocio en nuestro país es 6 veces superiores a las que se producen en los centros de trabajo y el doble que los accidentes de tráfico. No parece, ¿verdad? Parece que se mata mucha gente en accidentes de tráfico y tal. Bueno, pues como los accidentes domésticos tampoco salen en la prensa ni salen, ¿no? Pues son cosas que igual no se tienen en cuenta. Pero fallecen el doble de personas haciendo actividades de ocio, deportivas y tal, y en accidentes de casa, del hogar, el doble que en los accidentes de tráfico. Entonces, para eso vamos a hablar de unas pautas así más o menos para que se pueda corregir en aquello que sea sencillo de corregir, ¿vale? Entonces, como introducción, voy a ir rápido porque ya os digo, tengo para hablar como de 2 horas largas. Además, encima me gusta mucho hablar y ya sería ponerme de aquí de pie y empezar a bailar y a soltar. Bien, ¿por qué es en el hogar donde hay muchos accidentes? Pues porque metemos muchísimas horas en el hogar. Al final es en el sitio que más tiempo se está. Y dice que el estudio de Mapfre dice que siempre las personas más afectadas por los accidentes en el hogar son 2 colectivos, y son los niños menores de 5 años y las personas mayores de 65, ¿vale? También ponía los consejos, también valen para todos, ¿eh? No quiere decir que, no, yo como tengo menos de 65 no hago caso, ¿vale? ¿Cuáles son los más frecuentes? Caídas, resbalamientos, incendios, contactos eléctricos, atrapamientos, golpes y cortes, contacto con productos tóxicos y corrosivos, generalmente de limpieza, y otros riesgos como pueden ser las quemaduras y la exposición a radiaciones. ¿Dónde? En los accesos a viviendas, dentro de las mismas viviendas, pasillos, baños, terrazas, dormitorios, salas de estar, etc. Y cuando se está realizando cualquier tipo de actividad, ¿vale? Bien, las acciones que vamos a iniciar son, ya os digo, van a ser unas diapositivas en las cuales voy diciendo cosas, he puesto algún dibujico para que, si lo veis, se vea un poco de qué va. Y sí que hay que empezar, pues eso, a cambiar un poquito de hábitos. Siempre hay que comprobar que las llaves de gas y los grifos están cerrados, porque a veces lo que es alarmante es un incendio y tal, pero hay muchas veces que nosotros vamos a fugas de gas, o sea, perdón, de agua que generan inundaciones, que le hacen, si vivimos en un piso al de abajo le hacemos el día y todo ese tipo de cosas, se enfadan muchísimo además. Y bueno, pues tener en cuenta eso. El gas, por supuesto, siempre, 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 si hace falta volverse a casa a mirarlo, pues se vuelve. Te vas con la tranquilidad. Yo me vuelvo muchísimas veces a ver si he cerrado el coche. Yo no sé si me pasa a mí solo, pero le doy, me voy y me vuelvo. No sé si lo he cerrado. Bien, luego hay servicios de teleasistencia que pueden ser de ayuda. Eso ya cuando es necesario suelen ser las administraciones las que dotan, ¿no? Del famoso botón. No sé si alguno lo usáis, pero sé que si cuando hay el tema del botón, se toca, salta SOS Navarra, hay una llamada por teléfono, se consulta, y nosotros pues cuando igual no hay, igual hay una contestación, me he caído y no me puedo levantar, llevo aquí desde ayer, pues nosotros vamos a levantar a las personas y tal, pues si necesita una atención médica más profunda, pues oye, traslado a ambulancia y al hospital o al centro médico, ¿vale? A mí me parece que esto, aquel que necesite, muchas veces, por el hecho de andar pidiendo, igual no se hace, pero para mí que es un sistema muy bueno y mientras haya de esto, hay que aprovecharse de ello. Porque total, como ya luego ya lo irán recortando, ya lo desconectarán, pero de momento hay que tenerlo. ¿Vale? Luego, a todos aquellos que utilizáis mantas eléctricas, pues en temporadas estas de pues me duele la espalda, me duele esto, tal, no olvidarlas enchufadas. Parece una tontería, pero hace unos años yo estuve en un incendio en Pamplona, en un piso, y a veces hacemos turnos en Pamplona, y estábamos allá atendiendo la vivienda y tal, y yo veía por allá un bombero, que lo conozco, está un poco para allá, lo veo que iba y venía, y voy y le digo, pues tú no eres bombero, y me dice, sí, ¿y qué andas por aquí? Y dice, no, es que el piso es el mío. No se atrevía a decirnos que era su piso.
y se le había incendiado porque se dejó la manta eléctrica encendida. Salió de trabajar, se echó, se puso la manta eléctrica y cuando se fue a hacer un viaje, venía a Santa Cara, para cuando volvió tenía la casa en llamas. Tuvo suerte porque iba a hacer un traslado y entonces no tuvo que trasladar nada, ¿no? Se ahorró la mudanza y todo eso, se la ahorró. Sí, venía a Santa Cara porque había comprado una casa y se tenía que trasladar, entonces se ahorró la mudanza. Bien, mucho cuidado con todos los aparatos eléctricos, planchas, radiadores, interruptores, todo lo que es generar instalaciones eléctricas. Yo todo esto mejora muchísimo porque de unos años para aquí se han puesto muchos sistemas de seguridad que antes no existían y ahora pues es que se me ha disparado, es que tal, pues sí, pues es una jugada, pero realmente es seguridad. Entonces muchas veces tenemos el amigo Chispas ese que hace los apaños, ese no tiene que entrar en casa, ese que viene y hace el apaño. Hace unos años en Pamplona fuimos a uno que se le quemaban los pies cuando salía de la ducha. Y la verdad es que llegamos, tocas, está muy caliente. Y entonces, lo típico, le digo yo estaba de cabo en Pamplona, digo, oye, sube una maceta y un cincel que vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y conforme el otro subía, digo, joder, a ver, voy a mirar por abajo. Pedí autorización al del piso de abajo, con una cámara que tenemos que nos marca las zonas de más calor, se veía un redonchel en el techo. Dije, te voy a cortar la escayola. Corté la escayola y le habían dejado una instalación eléctrica antigua. Había hecho una reforma de la vivienda, precioso el piso, pero el colega Chispas pues le había dejado una instalación antigua. Digo, hombre, pero a ti esto te tenía que estar disparando los diferenciales y magnetotérmicos y tal, pues sobrecargas, porque ahí estaba dando unos chispazos que no... Sí, pero vino un colega y lo solucionó, ¿no? Fuimos al cuadro y lo había planteado. Entonces no había seguridad. Con la suerte de que si este mozo de arriba hubiese habido esa fuga de agua, hubiese tenido una fuga de agua que llega hasta la zona eléctrica, se hubiese quedado frito en el piso de arriba. Porque el amigo Chispas del otro se lo había solucionado. ¿Vale? Entonces, esas chapucillas eléctricas, bastante mejor evitarlas. Y pagar un poquito más y ver de dónde viene el problema y solucionarlo. ¿Vale? Bien, no hay que sobrecargar los enchufes y apagar los electrodomésticos una vez finalizado su uso. Lo de los enchufes, yo creo que cada vez se va viendo menos. ¿Veis el dibujo? Los ladrones esos de toda la vida, ¿no? Que metíamos uno y luego otro. Y así nos daba pues para poner 5 o 6 aparatos. Pero a un cable que estaba preparado solo para un aparato. Entonces, antes yo me acuerdo los plomos, mi techi, yo soy del norte, mi abuelo, eran de aquellos que se ponía el cobre, ¿verdad? Ponía 2 hilos y le seguía tirando. Decía, a ver quién puede más. 3, 4. Y entonces llegaba un momento en que le ganabas. Y decía, ya está. Ahora sí que todo va bien. No, yo era un crío y no lo sabía, y esto lo he aprendido después. No, la estaba liando. ¿Vale? Entonces, ahora ya no existen esos, pero todos habéis hecho esa trampa y si no la habéis visto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué pasa? Que en las instalaciones modernas, si tuviésemos un sobrecalentamiento de líneas, nos saltaría el magnetotérmico. Y una vez que lo armamos y rearmamos y vemos que esto, pues igual hay que o desenchufamos o llamamos a algún electricista para que nos lo revise. Bien. Para apagar incendios de origen eléctrico nunca se debe de echar agua. Y origen eléctrico es todo aquello que está enchufado a corriente. Antes se entendía que esto solo era el cableado, los enchufes y tal. No, un aparato que está conectado también tiene corriente eléctrica. Lo que os digo, si tenemos toda la seguridad de la vivienda o de la casa, la tenemos en condiciones, en el momento en que haya un incendio de un aparato de esos, va a saltar el diferencial. Porque él nota que pasa algo raro ahí y entonces se dispara y deja... iba a decir la casa, no suele estar zonificado. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo la cocina por un lado, la tengo por zonas. Imagino que vosotros también, dependiendo del tipo de las viviendas, pues puede ser por zonas o de toda la vivienda. ¿Vale? Pero una vez que se dispara eso es porque hay algún problema. Hombre, a veces suele ser porque metemos, yo qué sé, el microondas, la lavadora, el lavavajillas, la tele, no sé qué deciros más, un radiador para que me caliente los pies y todo ese tipo de cosas. Entonces es porque estamos pidiéndole mucha más carga de la que pagamos, ¿no? Entonces ahí viene también el problema, pero eso simplemente con quitar alguno de los aparatos
que no nos haga falta prioritariamente, pues solucionar. Bien, a ver, otros, cerillas, mecheros, colillas, etc. Mi otro abuelo tenía la costumbre de dormirse siempre con el cigarro en la mano. Yo no sé cómo no salió ardiendo nunca, pero tenía aquellos sillones que eran como de cuero y tal, todo quemado. Porque se dormía, venía de trabajar, se encendía el cigarro y ya se quedaba... Entonces, mucho cuidado con el tema de los cerillas, mecheros, colillas, etc. Luego saldrá otra vez lo de fumar en la cama y esas cosas que, bueno, yo creo que eso ya está olvidado, pero bueno, habrá alguno que todavía lo haga. No dejar encendida la cacerola o la sartén en el fuego, nos puede generar incendios, luego lo iremos viendo, ¿vale? En caso de incendio, de aceite o grasas, nunca, esto me imagino que lo sabéis, pero lo repito, nunca, 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 nunca le echamos agua. ¿Alguien no me ha oído? ¿Alguien no me ha pillado? Nunca. ¿Vale? No hay que echar agua porque luego veréis algún vídeo que tengo cómo salta y al que le pilla por medio lo abrasa. Yo creo que todos tendréis alguna experiencia o alguna cosilla para contar de ese tema. Bien, al cocinar, tener cuidado de que no sobresalgan los mangos de cazuelas o sartenes para evitar que se enganchen con la ropa. Por el tipo de público que tengo, que más que menos tendrá hijos y nietos que andan por casa dando volteretas, y incluso a nosotros mismos nos puede pasar, pegar al asa de la sartén que la tenemos para calentita y que nos caiga encima. Pero con los chiquillos sí que hay que tener más cuidado porque igual incluso le echan la mano, ¿no? De esas que van buscando a ver qué es esto, le echan la mano, se la vuelcan encima. Tengo una cuñada que lleva todo una parte así, el brazo, no sé Rita si te habrás fijado nunca, lleva todo el brazo quemado de una sartén así. Entonces siempre hay que tener cuidado con estos temas. Es recomendable instalar detectores de incendio y gas que nos avisarán ante un descuido. Es recomendable. Yo en su día instalé en casa uno de humo y si no lo desinstalo mi mujer me echa de casa. Porque a cada rato estaba pi, esto que has puesto aquí, y al final tuve que quitar. Casa del herrero, cuchara palo. Bien, si olemos a gas o se sospecha que exista una fuga, hay que abrir las ventanas. Esto sí que os voy a decir, si olemos a gas cuando vamos a entrar en casa, no entréis a abrir ventanas. Porque podemos tener ya una acumulación de gas que pueda producir una explosión. ¿Vale? Nosotros es que hemos estado en tantas cosas, pero bueno, en alguno en concreto, pues de fugas de gas que ya existen, igual cuando, por suerte en las que me han tocado no era cuando iba a entrar la persona, pero por ejemplo los frigoríficos cuando arrancan, todos los sistemas estos eléctricos o electrónicos que tenemos en casa, cuando arrancan generan chispa. Y a veces tenemos la mezcla del gas con el aire, solo le falta la chispa. Arranca el frigorífico y hace una deflagración que van las ventanas por ahí, va, claro, si te coge dentro, como un pollo al last que dicen, ¿no? Entonces no hay que entrar. Si alguna vez detectáis un olor a gas, llamáis al 112, vendrán los bomberos, haremos las mediciones oportunas y nosotros sabemos cómo actuar en ese tipo de casos. Ahora, si estáis dentro de casa y os parece que huele a gas, es bueno abrir las ventanas para que ese gas se ventile. Hay alguna cosita más que os comentaré al respecto. No encender, si huele a gas en casa, ni encendéis ni apaguéis luces. ¿Vale? Porque los interruptores, tanto cuando cierran circuito como cuando lo abren, generan una chispita. Y esa chispa puede ser el detonante de una deflagración o una deflagración que decimos nosotros, una explosión, en plan coloquial. ¿Vale? No obstruir, esta es muy importante, los conductos ni rejillas de ventilación en las estancias donde hay aparatos de gas. Yo he estado en viviendas que están las rejillas tapadas, porque antes en casi todas las casas teníamos, digamos, gas butano. Entonces el gas butano, por densidad, una fuga de gas va hacia abajo. Y las rejillas, si os acordáis, estaban al lado del suelo. Y eso era para evacuar el gas. Luego, en aquellos que hemos cambiado, el gas natural, por densidad, se va hacia arriba. Entonces han abierto rejillas arriba. Y hay casas en las que tienen abajo y arriba, y entonces dices que hace una corriente en esta cocina, y es que me estoy hablando, pues las tapo.
Bueno, pues lo que estás haciendo es evitar que si tienes una fuga en gas, se elimine. ¿Vale? O sea, no hay que cerrar nunca la rejilla. Las rejillas se hacen porque, bueno, aparte de que legalmente son obligatorias, pero bueno, como la legalidad a los de la península española nos da bastante igual, es lo que más a gusto hacemos, ir contra la ley, pues sí que os digo como consejo que las rejillas no se deben de tapar, ¿vale? No sé cómo voy diciendo. Bien, todas las calderas de gas y tal, todas las instalaciones de gas que tenemos en casa suelen pasar unas revisiones por técnicos oficiales. No sé, me imagino que aquí pasará como en todos los sitios, que sí que se hacen, ¿no? Porque además ellos procuran hacerlas porque te cobran un dinerillo y tal, pero es muy adecuado el tener todas las instalaciones bien, porque además lo que van a evitar es que igual tengamos una mala combustión. Luego iremos más adelante y veremos que las malas combustiones generan monóxido. ¿Habéis oído hablar del monóxido? Pues es un gas que... está luego, pero es que yo me adelanto siempre, se me va de la cabeza. Es un gas que no lo notamos. No lo notamos y al inhalarlo nos produce como una especie de sueño. Si estamos dormidos ya no nos despertamos. Le dicen la muerte dulce. Entonces hay que tener... yo creo que habéis oído mucho en las... Ya digo, es que se me va de las manos el tema. Suele haber en época de invierno, suele haber muchos fallecimientos en casas rurales y tal, de gente de cuadrillas que se juntan y tienen una despedida, o hace un par de años en Burgos creo que fue, ¿no? O el invierno pasado. Había una familia, fallecieron varios niños y tal, ¿no? Entonces, la historia es que se genera el monóxido, no hay ventilación, porque las casas rurales no son aquellas casas viejas de antes que por la dilatación de la madera pasaba un dedo, ¿no? Entonces estaban perfectamente ventiladas. Ahora se ponen cierres herméticos y no entra ni las balas, o sea, no pasa ni una brizna de aire. Con lo cual no ventila, se carga todo de monóxido y antes de que te des cuenta estás vuelta al aire. Ya no te digo nada si te pilla dormido. Si pilla dormido la gente... De hecho, cuando nosotros vamos a incendios, por suerte, cada mucho tiempo nos toca algún fallecido, digo por suerte que nos toque poco. Incendios vamos a muchos, pero bueno, no suelen estar quemados. Alguna vez te toca algún quemado, pero la mayor parte de ellos es gente que ha fallecido, pues igual en la cama o en el sofá, o sea, en una posición totalmente de descanso, porque ni se han enterado. ¿Vale? Bien, no usar braseros de carbón porque producen gases tóxicos. Esto es lo mismo. En las casas antes existían los braseros y bueno, también solían pasar cosas, ¿no? Que igual podía arder la tela que se ponía en aquellas mesas camilla y tal. Pero además os digo que estaban tan ventiladas las casas, pasaba el aire de ventana a ventana sin ningún problema, sin estar abierta. Entonces pues no había problema para una ventilación buena. Pero ahora todas las casas las tenemos muy cerradas, no entra aire y todo el consumo que hace ese brasero y las estufas de gas que se suele poner pues, para calentar una habitación o en el salón o lo que sea, consumen el oxígeno de la estancia. Bueno, es que ¿no? A casas que he ido, de familia y tal, entras y enseguida te empieza como a doler la cabeza y tal, y dices, pues esto. Y es porque no se está respirando bien, porque se ha chupado tanto el oxígeno de la estancia que ya no se está respirando bien. Entonces, en esas casas, sintiéndolo mucho y aunque se enfríen un poquito, de vez en cuando hay que abrir las ventanas. El que usa estufas de gas. Bien. El consejo que dan, este es un consejo de Mafre, tener el teléfono en la mesilla de noche para poder utilizar desde la cama, eso no es un mal consejo. Si te encuentras mal, ¿no? El tener un teléfono a mano para poder llamar. También os digo que igual tendéis mucho a llamar a algún familiar, ¿no? Entre que marcas el número tal, o que estás medio dormido. Es muy sencillo, si lo veis mal, al 112. Al 112 os cogerán, están las 24 horas, oye, tal dirección, y ya nos mandarán a nosotros, o mandarán al médico, o mandarán al que tenga que mandar. Es un servicio que está ahí, no para que los críos hagan el tonto, pero para gente ya de la edad que estamos hablando, pues igual no está mal que lo tengáis en cuenta. Cada vez que tengáis así algún problemilla, a eso estamos los servicios públicos, a echar una mano. Bien.
Anotar los números de vecinos y familiares que pueden ayudar en el caso de necesidad. Sería, claro, si estás bien, para marcar y para tal. Pero ya os digo, si os veis apurados, 112. Y ya mandarán a alguien. O irá el municipal del pueblo, o una patrulla de policía foral que hay por ahí, o nosotros, o los médicos, o el que sea. Pero alguien seguro que va. No fumar en la cama. Yo sí que de estos he sacado alguno quemado. Quemadico, el tema del cigarrillo en la cama. Al final se quedan dormidos, al principio no va a arder con llama y tal, pero empieza a arder poco a poco, y una vez que empieza la llama, si encima estás dormido, cuando te das cuenta ya estás ardiendo, y te encontraremos pues en el pasillo así, queriéndote escapar, pero ya con unas quemaduras bastante fuertes. Yo sí que he conocido gente que fumaba en la cama, yo ahora no sé si existe tanto. Habrá alguno raro de estos de los de siempre. Están toda la vida fumando en la cama y no me ha pasado nada. Pues muy bien, mucha suerte. A seguir con el tema y con mucha suerte también. Y luego otro de los temas es tener siempre una llave en un lugar cercano para tenerla localizada. Cuando estáis dentro de casa para salir, si tenéis la costumbre de cerraros con llave, pues es muy bueno tener la llave a mano para abrir si tenéis que salir corriendo o andando rápido. Yo en mi casa al final puse un pomo de esos por dentro, que no hace falta llave, por fuera abro y cierro con llave y por dentro pues con los pomos. Más por la preocupación, tenía 2 hijas y tal, y bueno, las sigo teniendo, pero bueno, una ya está fuera. Entonces me preocupaba mucho que no supiesen ellas igual apurarse en no meter la llave y eso, entonces puse un pomico de esos, muy sencillo. Bien, no dejar nada cocinando ni aparatos eléctricos de gran consumo encendidos cuando abandone su domicilio. Lo que os he dicho, lo del coche, joder, no sé si he cerrado, no sé si he apagado, no sé si... Yo no sé, en los pueblos creo que además igual seguís teniendo la costumbre de que el vecino tiene llave y no sé qué, y aquí, ¿no? Pues que pase y que mire. Porque si vais a estar con esa preocupación todo el día, o si no tenéis la preocupación cuando llegáis, no tenéis casa, solo tenéis la tabiquería y las paredes externas, pues es un problema. Evitar las corrientes de aire que puedan apagar el gas. Cuando tenemos el gas encendido, puede haber una corriente de aire, o nos hemos ido y se ha dejado aquello ventilando, esa corriente de aire nos apaga la llama y el gas sigue saliendo. Entonces va a generar una acumulación de gas que es posible que pueda producir una explosión. Bien, limpiar con regularidad los filtros de las campanas extractoras. Esto es muy importante. Y la mayor parte de ellas las metes en la lavavajilla y ya está limpia. O sea, que no es que hay que estar allá con un... Porque se acumulan las grasas. Me imagino que más de una vez la habréis quitado y diréis, qué marrana soy. Qué sucio está. Entonces, hay que tenerlo limpio porque si algún día se os incendia una sartén, es muy fácil que se propague a la campana si tiene ese tipo de grasas. Porque lo va a calentar y va a poner a arder enseguida. Y de ahí pues pasa al mueble, al otro mueble, la cocina entera y todo eso. Entonces, limpiarlo periódicamente y meterlo, lo que os digo, se puede meter tranquilamente en la vajilla sin limpiarlos. Y es una norma de seguridad bastante buena. No guardar paños, trapos ni utensilios de plástico en el horno. ¿Sabéis por qué no? Pues pueden arder. Tampoco cerca de los fogones. Y no utilizar rompa de manga larga cuando se cocina, porque puede prenderse, voltear recipientes provocando quemaduras. También es cierto que la mayor parte de las viviendas ya, bueno, lo que yo conozco, se trabaja mucho ya con vitrocerámicas, ¿no? Y ya igual no existe tanto los fuegos de gas puro, pero bueno, siguen existiendo, entonces hay que tener cuidado con eso. Antes también se pensaba que las sartenes ardían porque estaban sucias y empezaban a arder de fuera y pasaba adentro, ¿no? Que va, con las vitrocerámicas pasa igual. Y es porque se calienta a tanta temperatura el aceite interior que sin una llama empieza a arder solo. No es una cuestión de por el gas. O sea, es calor. Dependiendo del tipo de aceite que utilicemos, va a tener unas temperaturas. Tienes un girasol, pues andará en 150 grados. El aceite de oliva también, pues dependiendo de si es mejor o peor, tiene más densidad, menos densidad, pero bueno, alrededor de 250 grados empiezan a arder solos, sin que haya que ponerle una llama, solo por el calor. O sea, sigue ocurriendo igual. Bien, si el fuego es pequeño, apagar el gas o la electricidad, retirar la sartén o el fregadero a otro lugar, pero si lo retiréis al fregadero nunca abréis el grifo, porque si tenemos aceite va a pasar lo que hemos dicho antes, que ya os lo explicaré después.
Pero simplemente con que se aparte y le ponéis encima una tapa, lo dejáis ahí, se va a apagar. Porque va a consumir el oxígeno y una vez que lo ha consumido, se apaga. ¿Sí? Bien, y si no, se puede humedecer un trapo y ponérselo por encima. Si lo ponéis, luego veréis cómo lo hace un bombero, lo hace desde su parte cubriéndose él para adelante, no desde un lado y tal, para que no te venga la llama a ti, sino... Pero bueno, lo sencillo es lo de la tapa. Ponéis la tapa y lo dejáis tapado. Un rato bueno, una hora. De acuerdo, ya usaréis otra sartén. Y se apagará solo. Bueno, os digo que un rato largo porque si al minuto decís, ya estará, lo abres, si está muy caliente, al entrar oxígeno puede volver a arder. Entonces lo dejáis ahí, ya, pues he dicho una hora, pues en media hora, entonces será cuando ya esté, se habrá enfriado y todo, ya no hay problema. Bien, también se puede usar un extintor y nunca, nunca, nunca echar agua directamente al aceite. Es muy simple, ahora os lo explico. Es muy simple. El agua siempre va hacia abajo, ¿no? Yo sé que algunos hacían trampas con el aceite de casa y eso, ¿no? Para que nunca se notase si la garrafa bajaba o no. Alguno que mangaba aceite en casa echaba agua. Entonces no se veía, arriba se veía el aceite y no se veía... Esto lo hacía un tío de mi mujer. Se lo robaba a su padre. Entonces decía que su sistema era ese, echaba agua y entonces se veía el aceite arriba, pero no se veía que abajo era agua. Entonces, bueno, cuando el agua va abajo, a esas temperaturas hierve, ¿no? Hierve instantáneamente. ¿Vale? Os he dicho que a 150 grados empieza a arder el aceite de oliva. Y el de girasol. Y el de oliva a 250. El agua vaporiza a 100. Con lo cual, cuando toca la sartén, ya se vaporiza. Y ese vapor instantáneo, mezclado con el aceite de llamas, es lo que sale hacia arriba. Si nos da tiempo, veremos un vídeo y veréis que es fuerte. Bien, si vemos que el fuego es un poquito grande, a 112. Aquello que no podamos enfrentarnos, más vale no enfrentarse. Se llama 112 y tardando más o menos llegarán los bomberos. Bien, si tenemos ya un incendio un poquito grande, alejarse de la zona y mantenerse apartado aislado de la zona de fuego. Si hay una habitación cerrada, si llegáis a casa y hay una habitación cerrada, o la cocina o lo que sea, y sale humo por debajo de esta puerta, nosotros decimos que hay que palpar las puertas. Claro, no sé si vais a ir palpando cada vez que entráis en casa la puerta, pero bueno, si sale humo es porque hay una chicharra de mucho cuidado. No abráis la puerta, no la abráis. Se llaman los bomberos y ya está. A 112. El 112 que dicen, porque 112 igual da algo de equivoco. 112. Cuando estemos en casa, si tenemos un incendio, para salir hay que agacharse, ¿vale? El que pueda. El humo y algunos gases, no todos, tienden a subir. Yo esto lo suelo decir porque la gente piensa que estando agachado ya puedes estar más rato. No, hay gases que también son tóxicos para las personas, agresivos, y van hacia abajo, porque tienen más densidad. Lo que pasa es que lo que nos permite, luego veréis unas fotos, es tener visibilidad, ver un poquito más para salir por pies. Y no hay que volverse nunca porque me he dejado la medalla que me dio mi madre, o me he dejado un ordenador que vale no sé cuántos, o el famoso móvil. Por eso no hay que entrar. Porque cuando tú lo has detectado es porque ya te tienes que ir. Y si vuelves, estás perdiendo el tiempo que igual te hace falta para salir. ¿Vale? Bien, lo de antes, no sobrecargar enchufes, veréis que muchas veces que se repite. Evitar usar alargadores. Los alargadores, de todas maneras, si se utilizan, hay que estirarlos bien, porque si tenemos mucho cable enrollado puede llegar a recalentarse y empezar a arder de ahí. Cuando me aparto, ¿se me oye? Es que a veces me da la sensación de que no. Bien. Aleje los radiadores al menos 1 metro de las camas. Los radiadores, digamos, los eléctricos, las estufas que hemos dicho antes de gas, esos que van con resistencia a los eléctricos, porque pueden calentar muchísimo la ropa de cama que tenemos y hacerla arder sin que esté tocando. O sea, la puede llegar a calentar a tal temperatura que empiece a arder sin que toque. De hecho, cuando nos ponemos al lado de una hoguera, nos tenemos que echar para atrás, ¿verdad? Porque la radiación es tan fuerte que nos quema. Pues si tuviésemos las narices de aguantar allá, empezaría a arder la ropa. No aguanta nadie, pero bueno.
seguimos con no fumar en la cama, no secar, bueno, que tenga un radiador de agua caliente, pues sí, pero los radiadores eléctricos no hay que secar ropa, porque como produzca algún problema eléctrico dentro del aparato, puede llegar a arder la ropa que tenemos puesta ya. ¿Vale? En los radiadores eléctricos no hay que poner, o aquello de las sillas al lado de la estufa de gas, tiene su peligro, no habría que hacerlo. ¿Vale? Es que yo todas estas cosas las he visto en casa, no quiere decir que... Bien, y no almacenar líquidos inflamables. Para aquellos que todavía seguís yendo al campo, no hace falta que os lo diga, porque lo sabéis todo y no lo hacéis, pero va, lo voy a decir. Si estamos utilizando algún aparato de combustión, de estos de gasolina, para repostarlos hay que parar y esperar a que se enfríe un poquito. No hay que echarle la gasolina cuando está el aparato en marcha. Si no, os conseguiré el teléfono de un señor de Cortes que hace 2 o 3 años lo hizo. Y lo llevaron a Zaragoza como una salchicha. ¿Vale? Ya sé que ni lo hacéis, ni nada por el estilo. Ahora que se me ocurre, estamos hablando del hogar, pero también se me ocurre lo de los famosos, las motobombas en los pozos. No hay que bajar, se sube la motobomba. Si bajamos, el problema que podemos tener cuando se ha parado, si se ha parado, es porque no hay oxígeno. Porque no puede coger oxígeno para seguir con su combustión. Entonces, si no hay oxígeno para la motobomba, tampoco la hay para vosotros. De estas habéis oído más de una también. Del que baja el pariente más cercano o el amigo y no sube ninguno de los dos. Y simplemente es por eso. O sea, cuando pasa una cosa de esas, también se puede esperar un tiempo porque el monóxido pesa menos que el aire y entonces si esperáis un buen rato, ese monóxido tiene que ir hacia arriba. Luego está lo de la vela famosa, si queréis entrar, entréis con la vela, si la vela se mantiene, quiere decir que hay oxígeno. Si la vela no se mantiene, quiere decir que no hay oxígeno. Eso, los que sois mayores que yo lo sabréis mejor que yo, pero bueno, por recordarlo. ¿Qué? Y habrá alguno por ahí, yo veo que hay alguno... No, somos de la edad, ¿no? Somos quintos además, ¿no? Bien, os voy a echar un vídeo, a ver si, no sé si lo veis, ¿se ve bien? Es que a veces son un poco borrosos. Bueno, es una sartén, una olla que ha empezado a arder. Esto es una prueba de laboratorio para que se vean los efectos. Y él viene, ha apagado, si os habéis fijado al pasar, ha apagado la llave del gas, le ha quitado la aportación de calor y le ha puesto un paño por encima. Si le echas agua pasa esto. Entonces, esto es una chica que echó agua. Entonces, hay que tener cuidado por ese efecto. Tengo aquí otro, este es un bombero que hace unas pruebas de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. No es nuestro, este me parece que es de Alicante, pero como lo encontré por internet, dije, este es muy bueno para ver. Echa el aceite, aquí incluso se ven los grados, ¿veis? Ahí está a 220 grados así, de aquí a un rato ya veis que el gas está abajo y empezará a arder. Voy a fastidiar el chocolate. No me preocupe, ya os digo, es que yo estaría aquí hasta las 8. Bien, ya veis que ha empezado a arder y él ahora lo va a apagar. Estoy adelantando un poquito. ¿Veis? Ha apagado la aportación de gas, le ha cerrado la espita del gas, la válvula, para que no haya gas. Y él coge una tapa, que es un poquito más grande que la perola. Mira qué tranquilo está. Venga. La culpa de este, que se retrasa. ¿Veis? Le ha puesto la tapa. Aparta, sigue hablando y dice, va, ya está. Habla casi más que yo. Ahora abre y veis lo que ocurre. Esto que yo creo que hasta la quemo el flequillo.
Entonces hay que tener ese cuidado de si os ocurre y ya habéis hecho de superbomberos, le ponéis la tapa, pues fenomenal. Que se quede ahí media hora tranquilamente, que no hay problema. Ya habéis evitado que se queme más de lo que se debe quemar y ya está, es una sartén y punto, tampoco tiene más problema. Y luego él va a hacer lo del paño sí que está bien, pero hay que tener cuidado, ya vais a ver cómo él se lo pone a modo de, digamos, como de escudo. Es que esos vídeos son bastante didácticos, se me fastidiaba que no lo vieseis, correré más luego y ya está. Aún no he visto entrar las pruebas de chocolate. ¿Veis? Lo ha cogido digamos, desde donde hacia adelante, y lo toma. Y lo mismo, y se queda ahí. Lo del trapo húmedo es simplemente porque así el fuego, para tratar de quemarlo, le tiene que eliminar la humedad y no le da tiempo. ¿Vale? Pero si se la quita, vuelve a pasar. Eso es igual que cuando se dice para salir de un sitio y tal, pones un pañuelo húmedo y tal, vale, pues eso es un filtro de partículas, ¿vale? Para todo aquello que lleva el humo que te puede que es agresivo a las vías aéreas. Pero no es un filtro de gases, con lo cual te vas a intoxicar igual. Se dice, mirad, va a echar el agua y ya veis que llama. Echa el agua. Es lo mismo que en la otra, lo que pasa es que en la otra los techos de cocina, al ser más bajos, pues claro, pega en el techo, revoca y nos engancha de todas. Es que tengo varios. Este vuelve a hacer lo de la cocina, lo del paño. La señora tiene la suerte de que el bombero debe vivir en casa, echa el aceite y se va a hablar por teléfono. Y cuando se acuerda y vuelve, pues tiene la sartén ahí. Enseguida va por el vaso. Tiene la suerte de que un bombero vive en su casa. Y dice, para, así no. Entonces moja el paño, ¿veis? Y él lo pone y ahí se queda. Habría que apagar, luego si no nos hemos atrevido antes a cerrar la llave, la cerramos después y ya está. Que tengo muchos más. Estoy apurando por ahora. Aquí veis, esto es un fuego de cocina, es una simulación, un fuego de laboratorio, se hacen simulaciones. Llevará un minuto, ¿vale? Desde que se ha dejado en el fuego y ha empezado a arder. Ya pasa a la campana y como veis se va llenando todo de humo. ¿Lo veis arriba? ¿Veis qué capa de humo va generando? Esos son humos muy calientes, muy calientes. Y dentro de ellos hay partículas que no han ardido y gases que tampoco han ardido. Y vais a ver, una vez que tengamos esto, si a vosotros se os ocurre, os he dicho antes lo del humo, la puerta muy caliente, no entrar, es porque si abrís la puerta, luego veréis aquí al final, ¿veis lo que pasa ahí? Empiezan a arder los humos y los gases, que también arden, Es una prueba de laboratorio para estas cosas, para estas charlas y tal, para que se vea qué es lo que puede ocurrir. Entonces, si la puerta está muy caliente, vemos que sale humo, que vengan los bomberos, que paso se les paga, y nosotros gustosamente iremos. No me da tiempo a los otros. Los extintores, tenéis extintores por ahí para utilizar, que son los de polvo y los de los flaquitos estos que pesan mucho, estos son los de CO2. La diferencia entre ellos es más eficaz el de polvo que el de CO2, pero es más limpio el que pesa mucho. Si echas el de polvo, hace unos años echaron uno en las cocinas del hospital de Tudela, yo creo que todavía están limpiando. Son muy sucios, son muy eficaces, pero son muy sucios. En sitios donde hay mucha electrónica y tal, se echan de CO2 porque lo salva. Donde hay un ordenador, si echas uno de polvo, hasta luego, Lucas. Se carga todos los circuitos. Entonces, peso, el extintor que vais a ver es este, el de 6 kilos, que pesa en total 9,5 kilos. Es el que se ve en casi todos los centros oficiales y tal, se ponen estos de 6 porque son un poquito más manejables.
Y los de CO2, el problema que tiene es que si son pequeños, bien, pero como sean un poco ya de 5 kilos, pesan alrededor de 17 kilos. Que si los tienes que llevar de un sitio a otro, pues cuesta. Depende físicamente cómo esté cada uno, pues cuesta. Y estas son unas fotos para que veáis cómo quedan las cocinas. Esta me la pasó Ángel después de un incendio. Esta es una casa en Tudela. Había que ver cómo estaba. Ya veis, todavía quedaba humo cuando después de que lo extinguimos. Cómo queda todo. Lo que no se fastidia por el fuego, se suele fastidiar por la temperatura, no por el agua a los bomberos, que somos muy buenos y echamos fuego. Y este es un bar en Pamplona, que como veis tuvo un incendio. Aquí arriba se ve la zona oscura ya de humos, pero por abajo no estuvo tan afectado. Lo que pasa es que echaron un extintor de polvo. Entonces decía, ¿podremos dar cenas? Yo, hombre, tendrán sabor. Porque esto para limpiarlo hace falta tela. Y luego esta, yo creo que Ángel nos la ha pasado alguna vez, es la de la residencia de Castejón, que nos tocó hace unos años. Falleció una persona. Y entonces, para que veáis, esa era la habitación. Primero, cómo quedó la habitación. Y después, lo que os he dicho de los humos. ¿Veis? En estos humos, a nosotros esto está todo lleno de humo. Entonces, agachados, veremos por dónde sale. Pero no quiere decir que podamos estar ahí, porque está todo, es un ambiente viciado. Y esto es un bombero con todo su equipamiento, que él sí puede estar ahí. Por eso os digo que ante una situación de estas, nos llamáis, punto, para eso nos pagan. Triángulo fuego. Siempre para que haya un fuego tiene que haber 3 elementos. Es oxígeno, que os he hablado varias veces de oxígeno, algo que se pueda quemar, que es el combustible, y aquello que va a hacer quemar, que es la chispa que os he comentado, la cerilla, la llama, todo esto que puede originar que en la mezcla después pueda haber fuego. Tenemos como gases más comunes el butano y el propano, cada vez menos, ¿no? Yo creo que ahora ya el butano se usa más, alguno todavía lo tendrá, por eso no quiere decir que sea raro, pero ya más para hacer las paellas en la rueda y esas cosas sí que se ven. Y muchos ya tenemos lo que es el gas natural. Esto simplemente curiosidad, butano y propano, os he comentado, van hacia abajo, por eso era lo de las rejillas abajo, pero no las tapéis. Y el gas natural va hacia arriba. Si tenemos la... dice, pues es que dijo el bombero este que va hacia arriba, entonces la de abajo no hace falta. Sí, porque genera una corriente que en caso de una fuga te lo limpia perfectamente. Bien, debería de ser en gas natural la llama, en todos los gases, si tenemos una buena combustión, las llamas deben de ser azules y no deben de meter ruido. Si vemos que no son azules y tienen una llama muy anaranjada y tal, es porque no está quemando bien. Ahí hay un problema. Habría que llamar a algún técnico para que lo limpie y lo deje bien preparadico para que realmente su combustión sea buena. Si no tiene una buena combustión, nos va a generar el monóxido. ¿Vale? Cuando tenemos monóxido, lo que os he dicho es que siempre el problema que tiene es que no lo vamos a detectar, ¿no? Y si nos pilla dormidos, entonces ya apaga y vámonos. Bien, me estoy pasando porque es un poco repetir todo. Y quiero llevar, porque había unas de monóxido aquí. Que lo que quiere decir, en definitiva, es que el monóxido se genera en todas las combustiones. Sea quemando en el brasero, sea por la estufa, sea por el calentador de gas, sea por el coche dentro del garaje, todo ese tipo de cosas generan monóxido. No se detecta. Entonces sí que hay una tabla que dice los síntomas que podemos tener en caso de que estemos aspirando monóxido. Y es dolor de cabeza, fatiga, nos encontramos así cansados, no respiramos bien, incluso tenemos ganas de vomitar, náuseas, mareos. Entonces, si alguna vez detectáis eso, no os cortéis ni un pelo. Al 112 tienen médicos, hay siempre médicos de guardia en el 112, le decís vuestros síntomas y por favor salir a la calle. El monóxido es un gas inflamable. Entonces, llamar por teléfono y eso no. Salís fuera a respirar aire limpio y llamáis desde allá por teléfono al 112 y le decís cómo os sentís. Estará el médico de guardia, os dirá lo que sea y os mandará o al centro médico más cercano o al hospital. Una intoxicación de monóxido, si no se trata bien, puede dejar afectaciones. Entonces, lo mejor es enseguida salir a respirar aire puro y si ven que es una afectación un poco más seria,
os pondrían un rato con oxígeno y eso ayuda a que quede todo eliminado. Pero no hay que tardar. Tiene que tener, digamos, cuanto más tiempo se ha estado expuesto a la intoxicación y más tiempo se tarda en aplicar una oxigenoterapia, más afectación tiene. ¿Vale? Cuidado en las bajeras, en los sótanos, porque se va a almacenar mucho monóxido si tenemos gente que se mete a pulir el suelo, ¿no? Con un cacharro que funciona a gasolina y está ahí en el sótano. Pues, macho, es que te estás cargando, el propio aparato está consumiendo el oxígeno, el monóxido lo va desplazando. Os digo porque nosotros hemos sacado gente así, ¿eh? O sea, no me lo invento. Y es porque no tiene una buena ventilación. Si quiere pulir, pues tendrá que llevar algún otro invento que sea eléctrico o lo que sea, pero nunca de combustión. Me he saltado todo lo eléctrico. ¿Da tiempo? ¿Ha llegado el chocolate? Sí. Sí. Pues no sé, a nivel eléctrico lo que os he dicho, que el chispas no nos haga ningún apañito, no sobrecargar las líneas. Como veis ahí también, pues marcan, pues si el incendio, tengo alguna foto en algún incendio que me ha tocado, que se ve claramente que, porque claro, aquí no hay nada, si hay una cortina, esa cortina empieza a arder de aire, la cortina nos pasa al sofá y del sofá, bueno, todo. Con el tema eléctrico, procurar lo de las sobrecargas, en caso de que tengamos problemas de que se disparan diferenciales o monotérmicos, mejor es llamar a un electricista. Hombre, si sabemos qué es, porque tenemos demasiados aparatos, lo quitamos y punto. Pero si con pocos aparatos vemos que estamos teniendo problemas, igual es una plancha que no va bien y el propio cableado está haciendo un contacto ahí, o cualquier tipo de aparato eléctrico. Entonces, mejor es una revisión y curarnos en salud. Por mí me ha costado venir, pero una vez que estoy aquí, ya no tengo prisa para irme. Entonces, espero que haberos transmitido algo así un poco rápido, pero tenía preparado, y os he dicho, para bastante más tiempo. No sé, espero haber dicho algo que os sirva, porque si os llevéis una o dos cositas cada uno, me doy por pagado. ¿Vale?